Y aquí estamos en nuestra mesa recibiendo a nuestro amigo Gustavo Álvarez. Es nuestro invitado, psicólogo forense. Yo, si empezara a decir todo el currículum y todo lo que ha hecho, todo lo que es, todos los diplomados internacionales en victimología, perito psicólogo, asesor, integrante del Instituto de Criminología, 20 años, coordinador en el CONCAR, diplomado, consultor técnico de estudios jurídicos, abogado particular. Es impresionante, así que... Bienvenido. Gracias. Muchas gracias, pero no digas todo lo que hice. No, todo no. Y esto es la síntesis. Claro, ¿no? Docente de la Escuela Nacional de Policía. Ustedes ya lo conocen, Nos ya ha quedamos venido... sin papeles, imprimimos, no sé, una cosa impresionante. Es impresionante y sobre todo, así a grandes rasgos, la psicología forense, que es otro de los aportes que hace a la justicia. Sí. Sobre todo en el estudio del comportamiento de los individuos y de las situaciones, ¿no? Como Exacto. un buen observador, digamos. Y de los procesos, de los procesos jurídicos también. Y que además, como tiene toda la formación jurídica también, es el que puede traducir a un idioma jurídico todo lo que observa también, que eso ayuda muchísimo al aparato judicial. Justamente la psicología jurídica en especial y forense en particular, eso, ¿no? Justamente trabajamos en la frontera entre el discurso jurídico y el discurso psicológico, retraduciendo o dando respuestas jurídicas o respuestas psicológicas a preguntas jurídicas. Porque de repente puede hablar en términos psicológicos que el juez no entienda, por ejemplo, y entonces él sabe si qué es lo que le tiene que decir al juez o no. Pero bueno, nos convoca, eso como a modo de intro para que la gente te recuerde. A modo de bienvenida. Por eso es que podemos hablar con él de una vastedad de temas impresionantes. En este caso hablamos del acoso laboral. Exacto. Vamos a tener un seminario el 3 de agosto, después damos los datos más particularmente, sobre el tema de acoso laboral. Es un tema que eventualmente nos transversaliza a todos, a todos y cada uno, los que estamos acá y los que están del otro lado de la pantalla. Es algo que muchas veces se minimiza, se naturaliza, pasa desapercibido, pero que sin lugar a dudas siempre tiene un costo familiar, social, biológico, emocional. Y que sucede, ¿no? Porque en realidad, se ve en series o se ve en películas o en documentales, pero después en los hechos parece que no pasara y en realidad pasa también. Sí, pasa, sin lugar a duda que pasa. Acá tenemos el déficit o el hándicap en cuanto a que no tenemos una ley antiacoso laboral, lo cual dificulta bastante. Los abogados hacen lo que se llama analogía con otra ley, la de acoso sexual, pero específicamente, más allá que la OIT ahora ha ratificado el acoso laboral en este último encuentro que tuvieron, todavía no tenemos ley antiacoso laboral. También, yo estudiando un poco el tema, puede ocurrir, y creo que ocurre mucho, que la gente ni siquiera sabe que está siendo víctima de un acoso. ¿Puede ser? Totalmente. Que lo incorpora como un comportamiento esperable. O normal. Las novatadas. A ver, a veces se confunde lo que es acoso laboral con lo que son otras cosas, como puede ser hasta inclusive violencia laboral. El acoso laboral es un hostigamiento, un trato denigratorio permanente o que permanece en el tiempo. Esto no es matemática, si bien hay algunas definiciones de 6 meses, con una frecuencia de 2-3 veces por semana, esto no es matemática y nadie va a esperar, si hay una situación constatada de acoso laboral, esperar 6 meses y que la frecuencia sea esa. O sea, estoy caricaturizando un poco, pero no es. Lo que sí es cierto que uno de los ejes fundamentales es la permanencia en el tiempo. No es algo puntual, que tuvo comienzo, desarrollo, una meseta y finalización en un corto periodo. Esto se extiende en el tiempo. Por eso es a veces imperceptible. Claro, o normal, en el sentido de que es rutinario o que la persona que quizás está siendo acosada de alguna manera siente que es parte de la rutina del trabajo, porque... Sí, hay algunas instituciones... A ver, hay 3 o 4 protagonistas del acoso laboral. Rápidamente, si le preguntamos a cualquiera cuáles son los protagonistas del acoso laboral, van a decir 2. La víctima y el victimario, el acosador y el acosado. Pero hay 2 más, ¿no? Que es la tribuna, que puede jugar en forma activa o pasiva, pero juega, sin lugar a dudas, y también las instituciones, en tanto seres vivos, sociales, seres vivos, ¿no? Que hay determinadas, y un poco lo que tú decías, hay determinadas instituciones que tienen como matrices fundacionales que habilitan el acoso. Exacto. O que lo naturalizan al acoso, lo incorporan dentro de su metodología. Es, más allá de que no haya ley o igual no es una situación fácil de comprobar o de demostrar o de presentar pruebas, ¿no? Porque de repente es en
en miradas, es en palabras. Muy sutil a veces. Es muy sutil. Es muy sutil. ¿Cómo yo demuestro eso ante un juez, claro, digamos, sí, o a la institución a la cual denuncie? Yo voy a denunciar, ¿cómo? Es cierto, por eso yo personalmente insisto en la prevención. Es muy difícil, los testigos no siempre testifican, valga la redundancia, porque hay una situación de dependencia, de miedo a perder el trabajo, etcétera. Varias subjetividades puestas en juego ahí, no siempre testifican. Entonces la prevención es fundamental y acá es donde se apela a dos grandes, acá sí dos grandes protagonistas, ¿no? Los empresarios por un lado y los sindicatos o gremios por el otro. Lo fundamental sería, y hemos tenido experiencias y hemos colaborado en que algunos sindicatos conformen comisiones bipartitas. Comisiones técnicas, no político-gremiales o político-empresariales. Sí, sí. Comisiones técnicas. Técnicas laborales. Exactamente, Listo. exactamente. Porque yo, pensando, ¿no? Veía como tres tipos de situaciones, ¿no? En la cual yo soy el dependiente de quien me acosa, puedo ser el compañero, o puedo ser el jefe. Sí. Me explico, en esas tres dependencias. Y yo pensaba, ¿y cuáles son las soluciones, no? Después de... porque si es mi jefe, me quedo sin trabajo, por ejemplo. Si es mi compañero de trabajo, yo puedo dejar sin trabajo a un compañero. O si es mi dependiente, lo tengo que... ¿Me explico? Sí. ¿Cómo? Sí. A ver, no es fácil la solución. No es fácil y tampoco es fácil la respuesta. La cuestión está en que, claro, es que el acoso laboral es una situación de violencia y de abuso de poder, intrínsecamente. Y con la violencia no se negocia, o por lo menos yo entiendo que con la violencia no se negocia. Yo no puedo decirle... Entonces existe abuso de poder, o sea que no es tanto como yo te digo, sino que implica... cierta jerarquía. Abuso de poder. Y acá una especificación. Perdón. Acá una especificación. El compañero más antiguo tiene un poder sobre mí también. O el dependiente sobre el jefe. Claro, porque el poder puede ser físico, jerárquico o de conocimiento. Bien. Si tú hace 30 años que estás acá y yo vengo como jefe aquí, el que tenés el poder sos tú. Yo puedo estar muy capacitado, pero yo no conozco el métier interno y lo cotidiano de esto. Correcto, correcto. Está claro. Es verdad. O sea, es mucho más enredado de lo que podría parecer, ¿no? Sí, es enredado y las consecuencias que tiene, ¿no? Uno a veces minimiza las consecuencias del acoso laboral y tiene consecuencias tremendas, porque nadie apaga el chip una vez que marcó y se fue para la casa. No, está claro. Hay una implicancia familiar, social, relacional en general y también biológica, sin lugar a duda. Vos hablando del taller que vas a dar, la charla que vas a dar, hablas de los conceptos de daño psíquico, lesión psíquica y secuela psíquica. Exacto, porque organizamos, la productora Stephanie organizó esta... ¿Stephanie Pasarela? Sí, claro. Divina. Claro, sí, tremendo. Nuestra productora, entonces. Exacto. Lo que decía, lo armó de una manera es que es apto para todo público, por decirlo de alguna manera. Está bueno. Pero dentro de eso, y profundizar estos conceptos, qué es, qué no es, cómo se presenta, cuáles son las fases, también está lo otro, en un lenguaje muy coloquial, dirigido a operadores jurídicos también, a gremios y a empresarios. Porque un operador jurídico tiene que saber que el acoso laboral le pueden presentar una demanda por daño moral, como llaman los juristas, o los jurídicos, los operadores jurídicos, y el daño moral tiene una implicancia directa en la evaluación de daño psíquico. Y dentro del daño psíquico hay dos grandes vertientes, la lesión psíquica y la secuela psíquica, que el psicólogo forense debe y puede poder constatar la existencia o la inexistencia. Entonces este es un abanico bastante heterogéneo que hemos conformado, pero todos van a entender todo. Todos van a entender todo. El plan es que todos entiendan todo. Claro. Espectacular. Es brutal lo complejo de la situación y lo que decíamos, la permanencia en el tiempo, cómo naturaliza determinadas situaciones, ¿no? Que de repente alguien que entra de afuera las puede ver, claro, pero quienes están inmersos en esa relación de acoso continuo no lo ven. Exacto. Pero inclusive hasta el grado en que la víctima muchas veces no se posiciona como víctima. Por eso. Claro. Porque no lo vamos a explicitar acá, pero la primera fase es un acercamiento del acosador y después un alejamiento abrupto. Entonces la víctima muchas veces piensa que es culpable de algo, que hizo algo mal porque el otro se alejó. Es una relación muy psicopática
aunque no todos son psicopáticos, pero sí ejercen conductas psicopáticas, ¿no? En estos casos, como decías, no hay una ley específica, se trata de asimilar o comparar o hacer un paralelismo con la de violencia doméstica, pero ¿llegan estos casos a la justicia? Llegan pocos. Muchas veces no hay un conocimiento claro, inclusive de algunos colegas. Yo concuerdo con Silvana Yachero, por ejemplo, que es la que más ha trabajado este tema acá, que muchas veces se desconoce técnicamente el métier del acoso laboral y muchas veces se terminan haciendo algunas pericias que realmente no son lo profundas que debieran. También es cierto que el operador jurídico muchas veces le suena totalmente externo, ¿no? Lo más equiparable es lo que yo señalaba anteriormente, que es el daño moral, donde ahí sí el operador jurídico tiene la oreja entrenada. Claro, daño moral, un daño no pecuniario, no de plata, pero que lesiona el honor, la libertad, etcétera, etcétera. Siempre estamos hablando de que ese vínculo laboral debe finalizar para que finalice el acoso. No, no necesariamente. No necesariamente. A ver, cuando hay comisiones o cuando contratan a algún técnico, una empresa contrata a algún técnico, vamos a tener que hacer primero un análisis situacional de cómo son las comunicaciones en la empresa, cómo se desempeña y qué es lo que se espera de los perfiles de los cargos medios y jerárquicos altos. Después sí abordar directamente una investigación técnica, qué es lo que está pasando y después recomendar cuál sería la sanción. Puede ser sanción sin lugar a duda. La violencia es una sanción grave en cualquier contrato de trabajo. Y reitero, el acoso laboral es violencia. Vaya si es violencia. La cuestión es, bueno, cómo se gradúa después y qué posibilidades tenemos más allá de una suspensión por X cantidad de tiempo, después cómo rearmamos ese tejido. Yo te iba a decir, ¿pueden convivir los dos actores? A veces sí, a veces no. No son solo los actores protagónicos, sino que también está toda la tribuna que estuvo a veces durante meses o años asistiendo en forma pasiva o activa. Entonces ahí hay que hacer un trabajo muy fuerte, porque te vas tú, por ejemplo, y te trasladan a ti, pero ella hace 5 años que viene sosteniendo el acoso tuyo sobre mí. Claro. Entonces yo voy a tener que trabajar sobre ella y sobre toda la incidencia que tiene ella sobre la cadena para abajo de compañeros. O sea, es algo bastante complejo y hay que trabajarlo técnicamente sin lugar a dudas. Yo si tengo una empresa y voy a contratar X funcionarios, mandos medios, yo puedo hacerle un análisis en la cual se detecte si es una persona propensa a ser acosador. A ser acosador específicamente no, pero a ser violento, tener baja control de impulso, baja tolerancia a la frustración, ejercer el poder en una forma un tanto desmedida, sí, claro. Eso se puede detectar. Sí, rasgo de personalidad en un buen psicotécnico. Está bueno que las empresas contrataran técnicos de manera de poder hacer un estudio y poder... Sí, de manera de poder estar tranquilo también, porque... Sí, y yo voy un paso más allá. Sería bueno que en algún momento las empresas pudieran empezar a contratar técnicos para que hagan políticas de difusión y prevención en acoso. Claro. Porque adhiero a lo que ustedes decían, es muy difícil después de constatar la situación y de plantear la situación poder llegar, y lo digo claramente, poder llegar y arribar a un fallo así ineludible. Entonces trabajemos antes. Trabajemos con campañas de sensibilización en determinados lugares de una empresa grande que hay dificultades, trabajar directamente en esos lugares. Claro, las empresas grandes siempre están más también quizás a este tipo de situaciones. Sí y no. Y no. Hay empresas chicas en las cuales hemos trabajado directamente en donde la situación de acoso era tremenda. ¿Por qué? Porque hay mucha cercanía, muchas veces hasta los dueños trabajan en esas empresas. Si es el dueño, claro, puede hacer todo. Está difícil sancionar también, ¿no? Tengo una pregunta de los psicotécnicos. En general son más o menos los mismos los que aparecen. Aunque las personas lo hagan reiterativamente, ¿igualmente salen los resultados de las estructuras de la personalidad? Bueno, acá me voy a pelear con la mitad de los colegas. No se pueden aplicar siempre los mismos test. Bueno, claro. Ni en pericias, y estamos hablando de pericias, con la importancia que tiene una pericia, no se puede seguir consuetudinariamente aplicando el macaquito bajo la lluvia. Claro. Yo trabajé, como bien decía Fito, yo trabajé mucho tiempo
tiempo en cárceles, los presos ya sabían lo que tenían que dibujar. Y sí, bueno, es que en realidad cuando yo hacía muchas entrevistas, cuando yo me presentaba a muchas entrevistas, ya sabía qué cosas me funcionaban y qué cosas no, y las repetía, digamos, no me ponía muy creativa. Por eso hay baterías de test que son proyectivos mayores, se llaman el Royal, el de las manchas de tinta, para que la gente entienda que eso es muy difícil de manejar. Y después hay otras baterías de test que están muy caras acá, pero que es necesario para alguien que trabaje en esto, en donde el MMPI, por ejemplo, son 570 preguntas y respuestas rápidas, donde da un perfil que tiene la corrección en forma electrónica, ni siquiera está la subjetividad puesta en juego del técnico. Eso da una gráfica más allá de la entrevista clínico-forense. Es la entrevista clínica que se debe realizar y que es lo primario, ¿no? Por supuesto, bien. La justicia recurre en Uruguay a técnicos como en este caso forenses para determinar... No me refiero solo en ya me fui un carajo, o sea, claro, no me refiero solo en temas de acoso laboral, porque me refiero a un montón de situaciones donde yo creo que el aporte del forense con una mirada técnica y psicológica es fundamental. Dos o tres cosas primero. Los técnicos tenemos que ser técnicos, ¿bien? Y tenemos que tener un discurso técnico, no militante de ninguna causa. Absolutamente. O sea, tenemos que ser técnicos. Si esto es blanco, o mis técnicas indican que esto es blanco, y si es negro, esto es negro. Primera, o sea, la posición del perito tiene que ser totalmente escéptica. Absolutamente. Yo no puedo creer de que aquel es malo o que los altos son de esta manera, tiene que las ser mujeres técnico. de esta manera y los hombres de esta manera. Escéptico, totalmente. A priori, escéptico. Segundo, hoy en día, producto del cambio en el CPP, en el Código de Proceso Penal, todos los forenses, todos los peritos somos de parte. El ITF, los colegas del ITF, muy bien preparados. Los peritos. No, ¿Qué quiere decir somos de parte? De parte que somos, hacemos pericias para una parte o para otra parte. La parte del ITF, los colegas muy bien preparados, muchos de ellos. El Instituto Técnico Forense. El Instituto Técnico Forense. Le hacen las pericias a pedido de Fiscalía. Los otros técnicos que no estamos en el Instituto Técnico Forense hacemos la pericia a la otra parte. A la defensa. ¿Bien? Exacto. Realmente hay un posicionamiento, a mi juicio, y con mucho respeto, prejuicioso de la justicia, donde todas las pericias que vengan de la otra parte sin ser de la Fiscalía son eventualmente, se toman con mucha suspicacia. Yo personalmente he hecho muchas pericias, he cobrado pericias en donde el resultado fue nefasto y nunca vieron la luz del día. Entonces eso va en la ética de cada perito. Que la ética de cada perito se juega en forma transversal, estemos donde estemos, ¿no? Excelente. Gustavo, esta charla, entonces, como bien dijiste, es apta a todo público. Le serviría muchísimo a gente que trabaje con empresas grandes, a gente que asesore empresarios, a gente al sindical, sindicatos, exactamente, maestras, un montón. Un montón de cosas que les vendría muy bien estar. Es en la sala Citarrosa, es una sala chica que hay arriba, entrando y subiendo por la escalera de la izquierda. Se llama Feliberto Hernández, es hermosísima, un lugar ideal para una charla así, muy íntima. Esto es el 3 de agosto. El sábado que viene a las 16 horas. De 16 a 19, el número de teléfono 095-302-632 o el correo electrónico seminario.gustavo.alvarez@gmail.com. Allí Stephanie les hace un coffee break, hay certificados y bueno, un poco lo que hablamos hasta aquí. Y bárbaro. no te Estuvo saliendo en olvides, gráficos igual la información. olvides que estas cosas pueden demostrársete a ti mismo de varias maneras, porque te pueden tener hasta trastornos físicos, todo esto de sensaciones. Consultás si te sentís raro o rara en tu trabajo. Sin lugar a dudas. Muchísimas gracias. Podés no saberlo y estar en una situación de acoso. Muchas gracias, Gustavo. Un placer como siempre. Uno de los mejores especialistas en este país, señores y señores. Un pequeñísima tanda, que ya volvemos.